Bienvenido a un video que introduce las funciones trigonométricas en términos de triángulos correctos. Si necesita construir una rampa que tiene una inclinación de 6 grados y debe alcanzar una altura de 2 pies, ¿cuánto tiempo tiene que ser la rampa? Bien, podemos resolver este tipo de problema mediante la trigonometría. Hay funciones trigonométricas y son signo, cosigno, tangente, cosecante, seguro y cotangente. Personalmente, se abrevian usando esta notación en negrita. Ahora, estas funciones de disparo se pueden definir en términos de relaciones particulares de lados de triángulos correctos. Aquí están las funciones de signo, cosigno y tangente en términos de ratios de lados de triángulos derechos. Si comenzamos en el ángulo A sería la relación del lado opuesto sobre la hipotenusa. Así que retroceda aquí para un segundo e identificar. Recuerda que la hipotenusa siempre es opuesta al ángulo correcto, así que si eres bisectar el ángulo correcto, el lado en el que corrías siempre sería la hipotenusa. Ahora, los lados opuestos y adjuntos cambiarán en base al ángulo al que se refiere. Volver al ángulo A. Si bisectamos el ángulo A, el lado en el que corremos sería el lado opuesto. En términos de ángulo A, este es el lado opuesto. Así que el signo de A es la relación del opuesto sobre el lado de la hipotenusa. Así que en este caso sería AC. Vamos a pegar con el ángulo A por un momento. El cosine del ángulo A sería la relación del lado adyacente sobre la hipotenusa. Bien. Si este es el lado opuesto desde el ángulo A, este sería el lado adyacente porque este siempre es la hipotenusa. Así que el cosigno de A sería la relación del lado adyacente sobre la hipotenusa, o BC, y tangente de ángulo A sería la relación del lado opuesto sobre el lado adyacente. Aquí teníamos a B. Ok, ahora si miramos la segunda fila, aviso ahora, consulte el ángulo B. Así que eso va a cambiar la orientación de los lados opuestos y adyacentes. Entonces, si nos estamos refiriendo al ángulo B, si estamos a biseccionar esto, ahora el ángulo B sería el lado opuesto, y el ángulo A sería el lado adyacente. Así que aviso cuanto a menos qué ángulo hemos referido. La relación siempre es la misma. La señal es la relación del opuesto sobre la hipotenusa. Cosine es adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente siempre es opuesto sobre adyacente. Mirando al ángulo B ahora, tenemos opuesto sobre la hipotenusa sería BC. Para el signo B el cosine B sería adyacente sobre la hipotenusa o el AC. Y entonces el tangente de B sería opuesto sobre el adyacente o B. A una manera de recordar todos estos sería solo recordar esta acrónimo SOHCAHTOA, que significa que el signo es opuesto sobre la hipotenusa, cosine es adyacente sobre la hipotenusa, y el tangente es opuesto sobre el adyacente. Ahora, antes de aprender que todos los triángulos correctos con los mismos ángulos agudos son similares, y si tenemos este caso, las funciones trigonométricas producirán las mismas relaciones porque sabemos que estos triángulos son proporcionales. Entonces, de nuevo, si miras el gran triángulo correcto y el pequeño triángulo verte, comparten un ángulo común aquí, y también tienen dos ángulos correctos. Tan basado en ángulo, estos son triángulos derechos similares. Así que avancemos y etiquetemos esta longitud completa. Eso es 5 y eso es 5, esto sería 10. Y si esto es 4, y esto es 4, esto sería 8. Así que para el signo A tendría la longitud opuesta 6 sobre el hipotenusio como 10, 6, 10. Ahora, si miramos al pequeño triángulo, opuesto sobre la hipotenusa sería 3, 5. Y podemos ver aquí que 6 décimos exactamente es equivalente a 3, 5, producir la misma relación. Lo mismo para el cosine del ángulo A y el gran triángulo tendrías 8, 10. Y en el pequeño triángulo tendrías 4, 5. Que de nuevo son relaciones equivalentes. Y para el tangente de A tenemos el opuesto sobre el adyacente o 6 a 8 para el gran triángulo derecho. Y el pequeño sería 3, 4, otra vez equivalente. Ahora, vamos adelante y definimos las tres otras funciones trigonométricas, y las que son cosecentes, seguras y cotangentes. Y lo que quiero que avisen aquí,
Estas son reciprocales de las funciones de señal, cosigno y tangente. Tan cosecante A sería la relación de la hipotenusa al lado opuesto. Recuerde, el signo fue opuesto sobre la hipotenusa. Y el seguro de A sería hipotenusa sobre adyacente, que es reciprocal de adyacente sobre hipotenusa, que es cosigno. Y cotangente es adjunto sobre opuesto, mientras que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, de nuevo, todos estos se refieren al ángulo A aquí. Esto sería nuestra hipotenusa. A sería el opuesto y B sería el adyacente. Así que podemos ver aquí para cosecante A tenemos la hipotenusa sobre el opuesto, o sea, seguro sería hipotenusa sobre adyacentes, CB. Y cotangente sería adyacente sobre opuesto o vea. Determinemos el signo, cosigno y tangente del ángulo A, así que aquí está nuestro ángulo A. Vamos adelante a identificar los tres lados. De nuevo, esta es la hipotenusa. Si este es el ángulo A, lo bisetemos. Este sería el lado opuesto, y esto deja este lado como el lado adyacente. Así que, de nuevo, si queremos, podemos utilizar el acrónimo SOHCAHTOA si es útil. Ahora, antes de encontrar estos tres valores, aviso que falta la longitud de la hipotenusa. Así que tendremos que aplicar el teorema del Pitágoras para encontrar esta longitud. Recuerda C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, donde C es la hipotenusa. Tenemos C cuadrado igual 5 cuadrados más 12 cuadrados. Así sería 25 más 144, C cuadrado igual 169, C igual 13. Puede haber reconocido esto como un triángulo correcto 12 de mayo de 2013. Así que el signo del ángulo A sería el opuesto sobre la hipotenusa, tanto 12-13. El cosigno del ángulo A, otra vez es adjetivo sobre la hipotenusa, por lo que sería 5-13. Y tangente de A sería opuesto sobre adyacente 12-5. Y eso es, encontramos esos valores trigonométricos. Intentemos uno más. Otra vez, puedo ver ahora mismo estamos perdidos la longitud de este tercer lado. Volviendo a nuestro teorema pitagoreano, esta es nuestra hipotenusa. Tenemos 8 cuadrados igual 4 cuadrados más 8 cuadrados. Entonces, si restamos 16 en ambos lados, tendremos 48. Y raíz cuadrada en ambos lados. Solo queremos la raíz cuadrada principal, tanto tenemos x igual la raíz cuadrada de 48. Pero recuerda 48x hacía menos 16 por 3, y la raíz cuadrada de 16 sería 4, así que es igual a 4 raíz cuadrada 3. Ok. Vamos adelante y configurar esto. Ahora, piden cosecante, seguro, y cotangente del ángulo B, así que es el ángulo al que nos referemos. Así que los 4 serían el opuesto, y los 4 raíces cuadradas 3 serían el lado adyacente. Ahora, todavía podemos utilizar acrónimo SOHCAHTOA para ayudarnos siempre que sabas de qué función estos son los reciprocales. Cosecante es el reciprocal de la función de señalización, así que el signo es opuesto a nuestro hipotenuso. Cosecante sería hipotenusa sobre opuesta. Bien, comenzando en el ángulo B, la hipotensión es 8 y el opuesto es 4. Para tener 8 4, que es igual a 2. Seguro es el reciprocal del cosigno, así que el cosigno es adyacente sobre la hipotenusa, queremos la hipotenusa sobre el adyacente, que sería raíz cuadrada de 8 4 3. Ahora, esto simplifica 2 sobre la raíz cuadrada 3. Puede ser necesario racionalizar esto. Racionalizar a 2 raíz cuadrada 3 3. Y por último, el cotangente es el reciprocal del tangente, por lo que queremos al adyacente sobre el opuesto, que nos daría 4 raíz cuadrada 3 4, que simplemente se simplifica a la raíz cuadrada 3. Espero que encontreste este video útil. Tenga un buen día.